El viento del cañón silbaba como un lamento antiguo, arrastrando polvo, hojas secas y el eco de unos pasos pesados. 3 hombres avanzaban entre las rocas, sujetando con fuerza a una mujer que apenas podía mantenerse en pie. Su vestido, rasgado por los espinos, estaba cubierto de barro y sangre seca. «No tiene sentido seguir negándolo», gruñó el mayor, un tipo de barba gris y ojos de serpiente. «El patrón te vio con sus propios ojos». Ella apenas podía hablar. La garganta le ardía por la falta de agua, y la soga que le apretaba las muñecas había cortado su piel hasta el hueso. «Yo no robé nada», murmuró con un hilo de voz. «Por favor, créanme». El más joven de los 3 soltó una carcajada áspera. «Eso díselo al patrón cuando llegues al infierno». La empujaron hacia adelante. El sol caía a plomo sobre sus hombros, quemándole la piel. Llevaban horas caminando, cada paso un tormento, cada piedra una promesa de muerte. Sabía que no la soltarían viva. Lo había visto en sus miradas. No era un arresto, era una ejecución encubierta. Cuando llegaron al borde del barranco, el paisaje se abrió ante ellos como una herida. Abajo rugía el río, furioso y oscuro, devorando todo lo que caía en él. Los hombres se detuvieron. Uno desató el lazo que la unía al caballo. Otro sacó un pañuelo para limpiarse el sudor, como si la muerte fuera solo un trabajo más. «¿Alguna última palabra, Grace?», preguntó el de barba gris con una sonrisa torcida. Ella levantó la cabeza. Su rostro estaba hinchado con un ojo morado y el labio roto. Pero su mirada aún tenía fuego. «Díganle al patrón», susurró, «que ni el oro ni sus mentiras lo salvarán». El golpe llegó antes de que terminara la frase. La bota del hombre la empujó con violencia. El mundo se inclinó. El aire le cortó el rostro, el grito se perdió en el vacío. Todo se volvió una sucesión de sombras, agua y rocas que giraban a una velocidad imposible. Golpeó el hombro contra una piedra, sintió como algo se quebraba en su costado. Después el río la envolvió, helado, impiedoso, arrastrándola sin darle tiempo a respirar. El agua le llenó la boca. Luchó por salir a la superficie, pero la corriente la golpeaba, la hundía, la giraba como una muñeca rota. Su mente empezó a desvanecerse. Pensó en su madre, en las flores que crecían junto al porche de la casa donde había nacido, en los niños a los que enseñaba a leer antes de que la acusaran de un crimen que no cometió. «No quiero morir». La corriente la llevó lejos del barranco, entre troncos y ramas arrastradas por la lluvia de la noche anterior. La cabeza le dolía, la sangre manchaba el agua. Una rama la golpeó en el rostro. Otra la sujetó como un brazo invisible, empujándola hacia la orilla. El ruido del río se mezcló con el zumbido en sus oídos. No sabía si era viento, si era su respiración o si ya no quedaba aire en sus pulmones. De pronto, una figura apareció en la orilla, alta, firme, montada en un caballo negro. Un hombre. Apenas un borrón entre la neblina. Se bajó de la montura y corrió hacia el agua. La vio flotar entre ramas, medio inconsciente, el cabello enredado, la piel pálida como la luna. «¡Maldita sea!», gruñó el hombre metiéndose en el agua helada sin pensarlo. La tomó por debajo de los brazos y la levantó. Era ligera, demasiado ligera. Al sacarla, el cuerpo se dobló en sus brazos, inerte, como si la vida se le hubiera escapado hace tiempo. El hombre la miró, jadeando. No sabía quién era, pero algo en su rostro le heló el alma. Aquella mujer no había muerto. Todavía. El viento sopló otra vez entre las montañas, llevándose las palabras que él murmuró casi sin darse cuenta. «Aguanta, por favor, aguanta». El destino acababa de empezar a escribir su historia. El agua helada seguía corriendo entre las piedras cuando Samuel la depositó sobre la hierba húmeda. Su respiración salía en bocanadas blancas bajo el aire frío de la montaña. El sol apenas comenzaba a filtrarse entre los pinos, tiñendo todo de un tono dorado. Pero la mujer en sus brazos parecía un fragmento de invierno, pálida, inmóvil, sin aliento. Samuel se arrodilló junto a ella. Su pecho no se movía. Le puso 2 dedos en el cuello, buscando un pulso. Nada. Apretó los dientes. Había visto morir a hombres en las guerras, a animales atrapados en tormentas, pero algo en aquella mujer le hizo rehusarse a aceptar su final. «Vamos, muchacha», murmuró golpeándole suavemente las mejillas. «No te rindas todavía». Le inclinó la cabeza hacia atrás y comenzó a presionar su pecho con ambas manos. Contó en voz baja, empapado, el corazón retumbándole en las sienes. 1, 2, 3. Al 6º intento la mujer tosió. Primero fue un sonido débil, luego un jadeo, un rugido ahogado. El agua salió de su boca mezclada con sangre y barro. Samuel la sostuvo hasta que terminó. Luego la envolvió con su manta. «Eso es. Respira». «Así se hace». La mujer abrió los ojos apenas un instante. Eran verdes, pero velados por la fiebre y el miedo. Intentó hablar, pero solo murmuró una palabra que él no entendió. Sus párpados cayeron de nuevo, rendidos.
El ranchero miró alrededor. Estaban lejos de todo. La corriente la había traído al límite de sus tierras, donde el río serpenteaba entre riscos y abetos. Nadie llegaba hasta allí sin perderse o morir. ¿Quién diablos eres, mujer?, preguntó en voz baja, pero no esperaba respuesta. La levantó con cuidado y la subió a su caballo. El animal relinchó, nervioso por el olor a sangre. Samuel le dio una palmada firme. Tranquilo, amigo. Vamos a casa. El trayecto fue lento. El camino era una trampa de barro y raíces, y él debía sostenerla con un brazo mientras guiaba las riendas con el otro. Cada tanto miraba hacia abajo para asegurarse de que seguía respirando. El pecho de ella subía y bajaba con un ritmo irregular, pero seguía vivo. Eso bastaba. El rancho apareció al fin, solitario entre las montañas. Era una casa de troncos, vieja pero firme, con un granero, un corral vacío y el humo del fuego escapando por la chimenea. Samuel la había construido con sus propias manos hacía 5 años cuando decidió dejar atrás la guerra y el ruido del mundo. Nunca imaginó que un día traería hasta allí a una mujer casi muerta. Abrió la puerta de una patada suave y entró con ella. El olor a leña, cuero y café lo envolvió. La recostó sobre la cama que solía usar para invitados, aunque hacía años que nadie la ocupaba. Luego encendió más fuego, sacó un balde de agua limpia y rasgó con cuidado el vestido empapado que la cubría. Sus heridas eran profundas. Cortes en los brazos, un golpe en la cabeza, moretones en el cuello. Samuel tragó saliva. No había sido un accidente. Aquella mujer había sido golpeada y arrojada al río como si fuera basura. Trabajó en silencio, limpiando cada herida con agua tibia y un trapo limpio. La fiebre comenzó a subirle mientras dormía. Samuel le colocó paños húmedos en la frente y se sentó junto a ella, observándola mientras el fuego bailaba en la chimenea. Cada tanto ella murmuraba palabras sueltas. No fui yo. El anillo. Por favor. Él no entendía, pero cada frase le helaba el corazón. Al caer la noche, Samuel preparó sopa y la dejó enfriar. Cuando intentó darle un sorbo, la mujer abrió los ojos por segunda vez. Lo miró confundida, con un miedo tan profundo que parecía venir del alma misma. Tranquila, dijo él en voz baja. Nadie va a hacerte daño aquí. Ella lo miró unos segundos, como si no comprendiera sus palabras, y luego susurró. ¿Estoy muerta? Samuel sonrió apenas cansado. No, pero estabas más cerca de la muerte que cualquiera que haya visto. Ella cerró los ojos otra vez. Samuel permaneció despierto toda la noche, alimentando el fuego y escuchando su respiración débil. Afuera la lluvia comenzó a caer sobre el tejado, lenta, constante, como si el cielo mismo quisiera borrar las huellas de su dolor. Y mientras el río seguía rugiendo en la distancia, Samuel comprendió que algo había cambiado para siempre. Aquella mujer desconocida no era una extraña más. Era el principio de algo que el destino había decidido escribir en su vida. La tormenta rugió toda la noche, azotando las ventanas del rancho con viento y lluvia. Samuel no pegó un ojo. Cada vez que el fuego chispeaba y la luz temblaba sobre el rostro de la mujer, él se inclinaba para comprobar si aún respiraba. La fiebre la tenía atrapada entre el delirio y el sueño. Sus labios murmuraban nombres que Samuel no conocía. A veces se movía temblando, como si reviviera algo terrible en su mente. Tranquila, susurró él empapando un trapo en agua fría y pasándolo por su frente. Ya estás a salvo. Nadie va a tocarte aquí. La mujer se agitó y de pronto abrió los ojos. Tenían un brillo de locura, de miedo puro. No, por favor, no, gritó intentando levantarse. Samuel la sujetó con cuidado pero firme. Oye, le dijo con voz grave, estás herida. Nadie te va a hacer daño. Ella lo miró confundida, jadeando. Su cuerpo temblaba. Poco a poco, la fuerza se le escapó y volvió a desplomarse sobre las sábanas. Lágrimas silenciosas corrieron por sus mejillas. Samuel se quedó quieto. No sabía su nombre, ni lo que había vivido, pero la desesperación que había visto en esos ojos lo atravesó como una flecha. Había algo roto en ella, algo que no venía solo de las heridas del cuerpo. La mañana llegó sin aviso. El sol entró entre las nubes y tiñó la habitación con luz dorada. Samuel salió un momento al exterior para alimentar a los caballos. El aire olía a tierra mojada y el río, allá abajo, seguía rugiendo con furia. Miró hacia el sur, hacia donde las montañas se abrían, y pensó en lo improbable que había sido encontrarla viva. Fue el destino, se dijo sin entender por qué necesitaba creerlo. Cuando regresó la encontró despierta mirando el techo. Tenía el cabello suelto y la piel aún pálida, pero los ojos ya no estaban perdidos. ¿Dónde estoy?, preguntó con voz débil. En mi rancho, respondió Samuel dejando una taza sobre la mesa. Te encontré en el río. Casi no lo cuentas. Ella giró lentamente el rostro hacia él. ¿Por qué me ayudó? Samuel se encogió de hombros. Porque estabas viva y porque nadie merece morir así.
Hubo un silencio denso, roto solo por el crepitar del fuego. La mujer intentó incorporarse, pero gimió al sentir el dolor en sus costillas. Samuel se acercó y la ayudó a recostarse otra vez. «Tienes una costilla rota y golpes por todo el cuerpo», le dijo con voz tranquila. «Si intentas moverte, solo te harás más daño». Ella asintió derrotada. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no quiso dejar caer. «No recuerdo nada», susurró. «Solo agua, oscuridad y voces». Samuel se sentó frente a ella, apoyando los codos en las rodillas. «Entonces no pienses en eso por ahora. Lo importante es que sigues aquí». Ella lo miró, buscando algo en su rostro, tal vez una amenaza oculta, pero lo único que encontró fue una calma extraña, una bondad tosca pero real. Había dureza en sus manos, en su voz, en sus ojos, pero ninguna crueldad. Pasaron los días. La fiebre se dio poco a poco, y con ella regresó algo de color a su piel. Samuel la cuidaba sin decir mucho, preparando infusiones, cambiando los vendajes, encendiendo el fuego cada noche. A veces hablaban, a veces solo compartían el silencio. Una tarde, mientras ella dormía, él la observó con detenimiento. Las manos finas, los labios partidos, el cabello oscuro y enredado. No era una campesina, eso estaba claro. Había delicadeza en su porte, incluso en su debilidad. Una mujer de ciudad quizá. ¿Qué hacía sola en un río maldito, con heridas que contaban una historia de violencia? Cuando despertó, Samuel estaba sentado junto a la ventana afilando un cuchillo. «¿Tiene nombre, señor?», preguntó ella. Él levantó la vista, sin dejar de mover la piedra sobre el filo. «Samuel Carter». «Yo», se interrumpió confundida. Trató de recordar, pero su mente se llenó de niebla. «No sé cómo me llamo». Samuel la miró en silencio. Luego dejó el cuchillo sobre la mesa y dijo simplemente: «Entonces te llamaré Grace». Ella repitió el nombre en un susurro, como si lo probara por primera vez. «Grace», él asintió. «Te queda bien. Y mientras estés aquí, eso será suficiente». Grace bajó la mirada tocándose las muñecas marcadas por la soga. Aún no sabía quién era ni de qué huía, pero en ese momento entendió algo claro. Por alguna razón que no comprendía, ese hombre rudo y silencioso había decidido luchar contra la muerte por ella. Y quizá en lo más profundo, eso era lo que necesitaba para querer vivir otra vez. El amanecer llegó teñido de bruma. El rancho de Samuel, rodeado por montañas y silencio, parecía un mundo aparte, un lugar suspendido entre la vida y el olvido. Grace despertó con el murmullo del viento entre los pinos, sin saber cuánto tiempo había pasado desde que el agua del río casi se la llevó consigo. El fuego aún ardía en la chimenea. Sobre la mesa había un cuenco con caldo tibio y un trozo de pan recién horneado. Samuel estaba afuera. Se oía el golpe metálico de su hacha al partir leña. Grace se incorporó con dificultad, sintiendo el cuerpo pesado, dolorido, pero vivo. Al mirar por la ventana lo vio. Alto, de hombros anchos, el cabello revuelto por el viento y los brazos fuertes marcados por el trabajo. Golpe tras golpe, la leña caía, y el sonido tenía algo hipnótico, casi tranquilizador. Por primera vez desde su caída, Grace sintió algo parecido a paz. Cuando Samuel regresó, ella estaba sentada en la cama sosteniendo el cuenco con ambas manos. «Ya te levantas», dijo él, dejando el hacha apoyada en la pared. «No quería ser una carga», respondió ella con voz baja. «Ha hecho demasiado por mí». Samuel encogió los hombros, se sirvió café y se sentó frente a ella. «No le debo cuentas a nadie. Si hubiera pasado de largo, ahora estarías muerta». Grace bajó la mirada. No sabía qué decir. Había algo en su tono, seco, firme, pero sin dureza, que la desarmaba. Durante días el silencio fue su lenguaje. Él trabajaba fuera, cuidando el ganado y reparando cercas. Ella observaba desde la ventana, intentando recordar algo, cualquier cosa que explicara quién era o de dónde venía. A veces le venían imágenes fugaces. Un anillo con un sello dorado, una lámpara encendida, el olor a perfume caro. Pero luego, todo se desvanecía. Una tarde, mientras barría el suelo, se detuvo frente a un espejo roto colgado en la pared. Su reflejo le pareció el de una extraña. El ojo aún amoratado, los labios partidos, el cabello reseco y enredado. «¿Quién soy?», pensó. La pregunta la estremeció más que el frío. Samuel entró con un balde de agua y notó su expresión. «¿Todo bien?». Grace apartó la vista. «No me reconozco. Es como si esa mujer no fuera yo». Él la observó un momento. Luego se acercó al fuego y dejó el balde. «Tal vez eso sea bueno». Su voz era baja, casi un murmullo. «A veces olvidar es la única manera de seguir vivo». Ella lo miró sorprendida. «¿Habla por experiencia?». Samuel sonrió con tristeza. Digamos que los fantasmas del pasado no siempre se quedan en los cementerios. Después de eso hubo una pausa, un silencio que no dolía. Él le enseñó a encender la chimenea, a preparar infusiones, a curar las heridas con hierbas que crecen junto al río.
Grace, en cambio, comenzó a ordenar el interior del rancho, a cocinar, a remendar su ropa con lo poco que encontraba. Poco a poco, el lugar dejó de parecer una cabaña olvidada y comenzó a sentirse como un hogar. Por las noches, Samuel solía leer un libro gastado de tapas de cuero, mientras Grace observaba las sombras del fuego danzar sobre las paredes. No hablaban mucho, pero entre ellos había algo invisible que crecía, una confianza silenciosa, un respeto que se parecía demasiado a ternura. Una de esas noches, mientras la lluvia golpeaba el techo, Grace preguntó en voz baja, ¿por qué vive aquí tan lejos de todo? Samuel levantó la vista del libro. Porque aquí nadie me pregunta por mi pasado. Ella asintió. Entonces somos dos. Él la miró un momento más, con esa mezcla de compasión y curiosidad que no se atreve a volverse deseo. Luego volvió a leer, pero su mente ya no estaba en las palabras. Grace se acostó más tarde mirando el techo. No recordaba su apellido, ni el rostro de su madre, pero sí recordaba cómo se sentía el miedo, y cómo, por primera vez en mucho tiempo, ese miedo no la dominaba. Quizá era por el sonido del fuego, o por la presencia tranquila de Samuel, siempre cerca, siempre dispuesto a proteger sin pedir nada a cambio. Esa noche, antes de dormir, susurró para sí misma, Grace, sí, puedo ser Grace. Y en ese instante comprendió que tal vez el destino le había quitado todo, solo para darle un nuevo comienzo. La lluvia había cesado, pero el aire del rancho seguía oliendo a tierra mojada y a madera quemada. La chimenea chispeaba en la penumbra, lanzando destellos dorados sobre las paredes de troncos. Samuel y Grace compartían la cena frente al fuego. Sopa caliente, pan recién horneado y un silencio que pesaba más que cualquier conversación. Grace había recuperado algo de fuerza, aunque su piel aún mostraba rastros de lo vivido, los moretones tornándose amarillos, las cicatrices frescas en sus muñecas. Samuel fingía no mirarlas, pero cada vez que ella extendía la mano, sus ojos no podían evitar detenerse en esas marcas de violencia. «Deberías descansar más», dijo él, sin levantar la vista de su plato. «No puedo dormir», respondió Grace con suavidad. «Pesadillas». «Sí, siempre las mismas». Hubo un silencio breve. El fuego crujió como si escuchara. «¿Qué ves en ellas?», preguntó Samuel. Grace apretó los dedos sobre su regazo. Dudó, pero luego exhaló con resignación. Voces, risas, 3 hombres y una caída sin fin. Siempre despierto antes de tocar el agua. Samuel se inclinó un poco hacia adelante. ¿Los recuerdas? No sus rostros, solo el miedo y la certeza de que querían verme muerta. El rancho volvió a llenarse de silencio. Solo el viento afuera, los grillos, el lejano mugido de una vaca. Samuel tomó un trozo de leña y lo echó al fuego. Las llamas se elevaron proyectando sus sombras sobre las paredes. «No tienes que hablar de eso si no quieres», dijo al fin. «Aquí no hay preguntas que debas responder». Grace lo miró, los ojos brillando por el reflejo del fuego. «¿Y si recordar fuera lo único que pudiera salvarme, también me dirías que no lo haga?» Samuel sostuvo su mirada unos segundos. Había algo nuevo en su voz, una firmeza, una determinación que no había mostrado antes. Era una mujer rota, sí, pero no vencida. «Entonces recuerda», dijo al fin. «Pero hazlo sabiendo que pase lo que sea que descubras, ya no estás sola». Grace apartó la vista. Su corazón latía con fuerza, confundido entre miedo y gratitud. «¿Por qué?», preguntó en un susurro. «¿Por qué ayudarme así? No sabe quién soy». Samuel se levantó despacio, fue hasta la ventana y observó la oscuridad del bosque. «Porque hace años yo también necesité que alguien creyera en mí, y no hubo nadie». Su voz era baja, pero cargada de una tristeza antigua. «No pienso repetir ese error». Grace no dijo nada. Se quedó mirándolo desde la cama, viendo cómo la luz del fuego delineaba su silueta. Era un hombre de pocas palabras, pero cada una pesaba como piedra. Algo en su historia, en sus silencios, le resultaba tan familiar como el dolor que ella cargaba. Esa noche, cuando Samuel fue a su habitación contigua, Grace se quedó despierta, mirando el fuego consumirse. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía los rostros difusos de sus atacantes, el sonido del río, el golpe seco del cuerpo contra el agua. Se abrazó las rodillas y se meció levemente, como intentando calmarse. De pronto escuchó un ruido afuera, un golpe leve contra la ventana. Se tensó, su corazón comenzó a latir con fuerza. «¿Samuel?», susurró. No hubo respuesta. El viento soplaba, pero el sonido se repitió. Un crujido de rama, pasos en la hierba. Grace se levantó con cuidado, cojeando hasta la puerta. Apenas la entreabrió. La oscuridad era espesa y solo el sonido del bosque la acompañaba. Entonces una sombra cruzó entre los árboles. Rápida, fugaz, Grace se sobresaltó. El miedo volvió como una ola. Cerró la puerta y echó el cerrojo.
Al instante, Samuel entró desde la otra habitación, el rifle en la mano. ¿Qué pasa? Vi algo. Afuera. Alguien estaba ahí. Samuel abrió la puerta sin pensarlo. El aire frío entró y el silencio lo cubrió todo. Caminó unos pasos hacia la oscuridad, el rifle apuntando al bosque. Nada. Solo viento, hojas y la neblina arrastrándose entre los troncos. Cuando volvió, la encontró pálida, temblando. Tranquila, le dijo. No hay nadie. Probablemente un ciervo. Grace asintió aunque su intuición le decía otra cosa. Había sentido esa presencia antes, en sus sueños. Los 3 hombres. El bosque. El río. Mientras Samuel cerraba las ventanas, Grace miró el fuego y susurró apenas. Ellos saben que estoy viva. Samuel la oyó, pero no respondió. En el fondo, lo sabía también. El destino que había arrojado a esa mujer en sus brazos todavía no había terminado de escribir su historia. El amanecer trajo una calma engañosa. El cielo, despejado y azul, no dejaba rastro de la tormenta de la noche anterior. Pero Samuel lo sentía en los huesos. Algo había cambiado. Los perros del rancho ladraban hacia el bosque con un nerviosismo extraño, y los caballos en el corral daban vueltas inquietas como si olieran peligro. Grace salió a la puerta envuelta en una manta. Su rostro aún mostraba cansancio, pero en sus ojos había una lucidez nueva. Había dormido poco, atormentada por la sensación de que alguien los observaba. Los perros no paran desde el amanecer, dijo mirando hacia los árboles. Samuel asintió sin mirarla. Algo o alguien pasó por ahí anoche. Guardó silencio unos segundos, observando las huellas frescas junto al arroyo. No eran de ciervo. Eran marcas de herraduras, 3 juegos distintos, pesadas, recientes. Su pecho se tensó. 3 hombres. Samuel se enderezó y volvió al porche. Grace lo miraba con inquietud. ¿Es algo malo? Él apoyó la escopeta en el hombro. Depende de a quién busquen. Grace bajó la mirada. Sus dedos se aferraron al borde de la manta como si intentara ocultar el temblor de sus manos. Si son los mismos de mis sueños, susurró. No se detendrán. Samuel la miró en silencio. Había aprendido a confiar en su instinto. La expresión de miedo en su rostro no era una exageración, era memoria. No pienso dejarlos acercarse a ti, dijo con voz firme. No otra vez. En el pueblo, a media jornada de distancia, el sheriff ajustaba la placa de su chaleco mientras leía un cartel de búsqueda viejo y arrugado. En él aparecía el retrato de una mujer. Cabello oscuro, mirada serena, acusada de robo y traición. La recompensa por encontrarla seguía vigente. Frente a su escritorio, 3 hombres cubiertos de polvo esperaban impacientes. La vimos caer al río, dijo el de barba gris. Ningún cuerpo aguanta esa corriente. El sheriff levantó la vista. ¿Entonces por qué están aquí? El más joven escupió al suelo. Porque alguien dijo haber visto a una mujer herida cerca del rancho Carter. El sheriff frunció el ceño. ¿Samuel Carter? Ese hombre vive aislado, no se mete con nadie. Sí, pero si es ella, está escondiéndola. El de barba gris se inclinó hacia adelante. Y si la tiene viva, el patrón querrá saberlo. El sheriff dudó. Samuel no era un hombre fácil de enfrentar. Había servido en la guerra y su puntería era leyenda. Pero la recompensa era alta y el patrón de los 3 forasteros tenía poder en la región. No quiero problemas en mi pueblo, advirtió el sheriff. Entonces no lo sabrá, dijo el de barba gris sonriendo de lado. Solo iremos a hablar. Cuando salieron de la oficina, el sol ya estaba alto. Montaron sus caballos y tomaron el camino del norte, el que conducía al rancho de Samuel. A la misma hora Grace intentaba recordar más detalles. Samuel la había dejado dentro, con la orden de no salir ni asomarse. Ella caminaba de un lado a otro frente al fuego, frotándose las manos, concentrándose en los fragmentos que volvían a su mente. Recordó una casa grande, llena de espejos y cortinas rojas. Recordó el rostro de un hombre rico y cruel, el patrón. Él fue quien robó el dinero, pero me culpó a mí. Luego 3 hombres, sus sirvientes o matones, llevándola lejos, bajo la excusa de entregarla a la justicia. Pero la justicia nunca fue el plan. El recuerdo fue tan vívido que tuvo que apoyarse en la pared para no caer. El corazón le golpeaba el pecho. Ahora lo comprendía. Esos hombres no la habían dejado morir por casualidad. Lo habían hecho para borrar un secreto. Samuel, murmuró con voz temblorosa. Él entró en ese momento con el rostro endurecido. Vienen hacia aquí. Los 3 Grace palideció. ¿Estás seguro? Los vi a lo lejos, siguiendo el sendero del río. Tienen armas. Hizo una pausa. Buscan algo. A mí, susurró ella y su voz se quebró. Samuel la tomó por los hombros. Escúchame bien. No dejaré que te toquen. Pero necesito saber qué quieren. Grace respiró hondo, los ojos llenos de lágrimas. Quieren que calle. Vi algo. Algo que el patrón hizo. Si hablo,
Lo pierde todo. Samuel asintió con gravedad. Entonces hablarás. Pero primero, sobreviviremos a esta noche. El sol comenzaba a caer cuando Samuel preparó las armas. Grace lo observaba desde la ventana, sintiendo el peso del destino cerrándose sobre ellos. En el horizonte, 3 figuras a caballo se movían entre la bruma del crepúsculo. Los hombres que la empujaron al vacío venían otra vez por ella, solo que esta vez Grace no pensaba caer. La noche cayó lenta, con un silencio que pesaba más que el viento. Samuel había apagado todas las lámparas del rancho, dejando solo el resplandor débil de la chimenea. El crepitar del fuego parecía el latido de algo vivo, un aviso constante de que el peligro estaba cerca. Grace estaba sentada en el suelo, envuelta en una manta, mirando el fuego sin realmente verlo. Su respiración era corta, entrecortada, como si cada recuerdo que emergía desde lo profundo la asfixiara. Samuel se mantenía de pie, junto a la ventana, observando hacia el bosque. Sabía que los hombres estaban allí afuera, esperándolo, estudiando su casa como lobos alrededor de un corral. «Samuel», susurró ella, con voz temblorosa, «creo que empiezo a recordar todo». Él se volvió lentamente. En su mirada había preocupación, pero también un respeto silencioso. Sabía que la verdad podía doler más que cualquier bala. «Cuéntame», dijo él, acercándose y sentándose frente a ella. «Todo lo que recuerdes». Grace tragó saliva frotando sus manos como si intentara expulsar el frío de los huesos. «Yo trabajaba en una casa grande en el sur», empezó. «No era sirvienta, exactamente. Ayudaba con las cuentas, la correspondencia. El dueño era un hombre importante, el señor Hargrove. Rico, poderoso, con amigos en todas partes. Pero tenía enemigos y un secreto». Samuel inclinó la cabeza. «¿Qué clase de secreto?». Grace levantó la vista, y por un momento el reflejo del fuego en sus ojos la hizo parecer otra persona, más fuerte, más decidida. «Robó dinero del ejército», dijo finalmente, «una fortuna. Falsificó documentos y me usó a mí para firmarlos. Me dijo que era solo un registro de suministros. Cuando lo descubrí quise irme. Pero ya era tarde». Samuel apretó la mandíbula. «Así que te culpó», Grace asintió. «Mandó a esos 3 hombres a llevarme ante la ley, pero sabías que nunca llegaría. Quisieron matarme antes de que hablara. Y cuando me empujaron al río», cerró los ojos con un estremecimiento. «Solo recuerdo el agua helada, la corriente arrastrándome, y luego oscuridad». Samuel se levantó y comenzó a caminar despacio con las manos en los bolsillos. «Si Hargrove cree que estás muerta, no entenderá por qué sus hombres regresan al rancho». Se detuvo mirándola con intensidad. «Pero si sospecha que sobreviviste, vendrá él mismo». Grace asintió con miedo, pero también con una chispa de resolución. «Entonces necesito escribirlo. Todo lo que sé. Si me atrapan o si algo pasa, alguien debe saber la verdad». Samuel fue por papel y una pluma vieja. «Escribe, pero rápido. Si los hombres se acercan, nos iremos al granero. Es más fácil defenderse desde ahí». Mientras ella escribía, el silencio volvió a apoderarse del lugar. Solo se oía el rasgar de la pluma sobre el papel, el viento contra las contraventanas y el crujido del fuego. De repente, los perros comenzaron a ladrar afuera, furiosos, con un tono distinto. Ya no era advertencia, era desafío. Samuel corrió a la ventana, pero la oscuridad era densa. Solo alcanzó a ver una sombra moverse entre los árboles. «Apaga el fuego», ordenó con voz baja pero firme. Grace lo obedeció al instante. El interior del rancho quedó sumido en penumbras. Samuel tomó la escopeta, revisó la munición y luego se inclinó hacia ella. «Si pasa algo, corres hacia el granero, ¿me oyes? Hay un túnel detrás de los fardos de heno. Lo cavé en los viejos tiempos, por si acaso». Grace le tocó la mano. «No te quedarás a luchar solo». Él la miró con una mezcla de sorpresa y ternura. «No pienso dejar que vuelvas a caer». «Y yo no pienso huir otra vez», replicó ella, con firmeza. Por primera vez desde que la había encontrado. Samuel sonrió apenas, esa clase de sonrisa que parece un juramento. Afuera, una rama crujió bajo una bota, luego otra, y otra. 3 sombras se movían lentamente hacia la casa. Samuel apagó la última lámpara. «Ya vienen», murmuró. Grace respiró hondo y tomó el papel, doblándolo y metiéndolo dentro de su vestido. «Si no salimos vivos, que al menos la verdad no muera conmigo». Samuel asintió y colocó el rifle apoyado en el borde de la puerta. El viento sopló, haciendo que la madera gimiera. La primera voz se escuchó desde fuera, ronca y burlona. «Carter, sabemos que la tienes ahí dentro. Entréganosla y nos iremos sin hacer ruido». Samuel levantó la escopeta, los ojos fijos en la puerta. «Tendrán que pasar sobre mi cadáver». El silencio se extendió. Luego un disparo rompió la noche, y la guerra por el destino de Grace acababa de comenzar.
El primer disparo hizo temblar las paredes del rancho. Las ventanas se astillaron y el aire se llenó de polvo y olor a pólvora. Grace se cubrió los oídos y se lanzó al suelo, mientras Samuel se movía con precisión, apagando el fuego que aún chispeaba en la chimenea. «Abajo», ordenó con voz grave. «No te muevas hasta que yo te lo diga». Otro disparo. Esta vez la bala atravesó la puerta principal, clavándose en el poste junto a su hombro. Samuel se agachó respirando con calma. Los años de guerra le habían enseñado a pensar bajo fuego. Afuera se oían pasos, risas y el ruido de un caballo impaciente. Los tres hombres estaban allí, disfrutando el juego. «Carter», gritó uno, el de barba gris. «No tienes que morir por ella. No sabes quién es». Samuel se asomó apenas por una rendija, el ojo entrenado buscando movimiento. «Sí sé quién es», murmuró entre dientes. «Es alguien que ustedes intentaron matar». Apretó el gatillo. El estampido resonó como un trueno y un grito se perdió entre los árboles. El hombre que estaba junto al corral cayó hacia atrás, su rifle rodando por el suelo. Los otros dos respondieron con furia. Las balas atravesaron las paredes, levantando astillas que se clavaron en la madera. Grace corrió hacia el rincón más oscuro, con el papel que había escrito apretado contra el pecho. Samuel recargó la escopeta y se deslizó hasta la ventana. Desde su posición podía ver el resplandor de una linterna moviéndose entre los arbustos. Sabía que intentarían rodearlo. «Grace», susurró, «escucha. Van a tratar de entrar por atrás. Cuando los oigas, saldrás por el túnel. No mires atrás». «No», replicó ella con lágrimas en los ojos. «Si sales, voy contigo». Él negó con la cabeza, con ese tono seco que no admitía discusión. «Te di mi palabra. No morirás esta noche». Grace se quedó en silencio, sabiendo que discutir sería inútil. Afuera el silencio volvió. Pero no era paz. Era el silencio del acecho. Samuel apagó la linterna y salió por la puerta trasera, moviéndose entre las sombras. Llevaba el rifle en una mano y un cuchillo en la otra. Cada paso era un cálculo. Cada respiración, una decisión. Detrás del granero vio una silueta moverse. El segundo hombre. Samuel se agachó, avanzó despacio y cuando el desconocido levantó la linterna, la luz le reveló los ojos fríos del ranchero. No tuvo tiempo de apuntar. Un golpe rápido con la culata del rifle lo dejó en el suelo. Inconsciente. Samuel se giró de inmediato. El tercero debía estar cerca, y lo estaba. «Te advertí». «Carter», dijo una voz detrás de él. Un clic metálico sonó en la oscuridad. «No te metas en lo que no entiendes». Samuel giró apenas, con calma, las manos levantadas. Reconoció la voz. Era el joven delgado, el más cruel de los tres. «Ella no robó nada», dijo Samuel. «Tú y tu patrón sí». El hombre rió. «¿Y qué vas a hacer al respecto? ¿Contarle al sheriff? Él también tiene precio». Un disparo rompió el aire. El joven cayó hacia atrás, sorprendido, con la linterna cayendo al barro. Detrás de Samuel, en el umbral del granero, estaba Grace, temblando, con el rifle aún humeante. «Te dije que no salieras», dijo Samuel. Acercándose, Grace bajó el arma, las lágrimas corriéndole por las mejillas. «No podía quedarme mientras te mataban». Él la miró largo rato y por primera vez sus ojos, fríos por años de soledad, se suavizaron. «Eres más valiente de lo que crees». El fuego de los disparos había encendido el heno seco del corral. Las llamas empezaban a crecer y los animales relinchaban desesperados. Samuel la tomó de la mano. «Tenemos que irnos ahora». Mientras corrían hacia el arroyo, una explosión retumbó detrás de ellos. El granero estalló en llamas. Los restos de la linterna caída habían hecho su trabajo. El cielo se tiñó de naranja y negro. Desde lo alto del monte podía verse el rancho ardiendo como un símbolo de todo lo que habían perdido. Grace miró atrás sollozando. «¿Tu casa?» «Solo madera», respondió Samuel sin detenerse. «Tú sigues viva. Eso es lo que importa». Cuando alcanzaron el arroyo, el humo cubría el valle. Samuel la empujó suavemente hacia un caballo que había escondido entre los matorrales. «Montemos. Irán por refuerzos, y si Hargrove viene, no habrá lugar seguro». Grace lo miró, la luna reflejada en sus lágrimas. «¿Y a dónde iremos?» Él la ayudó a montar. «Al norte. Conozco a alguien que aún cree en la ley». Mientras cabalgaban bajo el cielo encendido por las llamas, Samuel volvió la vista atrás. Sabía que el fuego no solo consumía su rancho, sino también la última parte de su vida anterior. Ahora solo quedaba protegerla y hacer pagar a quienes habían comenzado todo. El amanecer los encontró cubiertos de polvo, ocultos entre las colinas del norte. El fuego del rancho aún se veía a lo lejos, una columna de humo negro que subía al cielo como un luto silencioso. Grace, agotada, sostenía las riendas con las manos entumecidas. Samuel cabalgaba a su lado, el rostro endurecido, los ojos atentos al horizonte, no hablaban. No hacía falta.
Ambos sabían que el silencio era su mejor escudo ahora. Cuando el sol empezó a calentar, Samuel los guió hasta un viejo molino abandonado junto al arroyo. Allí desmontaron. El lugar estaba medio derruido, pero servía de refugio temporal. «Descansa aquí», dijo él asegurando el caballo. «Necesitamos pensar con la cabeza fría antes de seguir». Grace asintió dejándose caer sobre un tronco. El cansancio la vencía, pero algo dentro de ella no le permitía dormir. Su mente seguía regresando al rancho, al fuego, al disparo que había hecho, y al cuerpo del hombre que cayó. «Lo maté», dijo en voz baja, más para sí misma que para él. Samuel, que estaba revisando el rifle, levantó la vista. «Te defendiste. Si no lo hacías estarías muerta». Ella lo miró con culpa. Nunca había quitado una vida. Él se acercó, se arrodilló frente a ella y le levantó el mentón suavemente. «No te equivoques, Grace. Ellos no vinieron a hablar. Vinieron a terminar lo que empezaron en ese río. Y si esta vez fuiste tú quien sobrevivió, fue porque el destino cambió de bando». Grace asintió con lágrimas en los ojos. Samuel se levantó y miró al norte. «Tenemos que movernos antes del mediodía. Si Hargrove aún está en el condado, pronto sabrá lo que pasó». Y efectivamente, a varias millas de distancia, en la mansión del señor Hargrove, el amanecer había traído malas noticias. El sheriff estaba en su despacho, limpiando sus botas llenas de polvo cuando dos hombres irrumpieron por la puerta. Traían el rostro tiznado de hollín y el uniforme del patrón. «El rancho Carter ardió anoche», dijo uno agitado. «Encontramos 2 cuerpos de nuestros hombres y huellas que van hacia el norte». El sheriff frunció el ceño. «¿Y Carter?» «Vivo, y no va solo». La noticia cayó como plomo. Hargrove, que estaba sentado detrás del escritorio, levantó lentamente la mirada. Su voz era suave, pero había veneno en ella. «¿Así que la pequeña ladrona sigue viva?» El silencio fue su respuesta. Hargrove se levantó con una sonrisa helada. «Entonces no cometieron un error. Cometieron una traición». El sheriff lo observó con incomodidad. «No podemos armar una cacería sin orden judicial, señor». Hargrove se acercó, deslizando un sobre lleno de dinero sobre la mesa. «Llámelo búsqueda de fugitivos. O llámelo justicia. No me importa el nombre que use. Quiero a esa mujer y al hombre que la esconde. Vivos o muertos». El sheriff dudó un segundo, luego tomó el sobre. «Lo arreglaré». A mediodía Samuel y Grace ya estaban lejos del valle. El sol golpeaba fuerte y el polvo del camino les quemaba los labios. Grace se aferraba a la silla del caballo, pero su mente no paraba. «Samuel», dijo de pronto, «¿por qué ayudas a alguien como yo?» «No me conoces». Él no respondió al instante. Siguió cabalgando unos metros más antes de decir sin mirarla: «Porque sé lo que es que te acusen de algo que no hiciste». Ella lo miró con sorpresa. «¿A ti también?» Samuel asintió, su voz ronca. «En la guerra hice cosas que nunca ordené, pero otros las escribieron bajo mi nombre. Me señalaron, me quitaron todo. Desde entonces no confío en nadie que use uniforme o sello». Grace bajó la vista. «Entonces somos 2 almas rotas». «No», dijo él firme. «Somos 2 que aún no se rinden». Cuando el sol empezó a caer, llegaron a un paso estrecho entre montañas. Samuel desmontó, examinando el terreno. «Por aquí no podrán seguirnos fácilmente», dijo, «pero tenemos que encontrar refugio antes de que oscurezca». En ese momento escucharon un eco lejano. Cascos de caballos, muchos. Grace palideció. «Nos encontraron». Samuel la tomó de la mano y corrió hacia un sendero oculto entre las rocas. «Rápido, no dispares a menos que sea necesario». Desde lo alto vio como una docena de jinetes aparecía en la distancia. Entre ellos brillaba algo metálico, la insignia del sheriff. Samuel apretó los dientes. Ya no es solo Hargrove, ahora es el condado entero. Grace lo miró con miedo, pero también con una fuerza que no había tenido antes. «Entonces no corremos más, peleamos». Samuel sonrió apenas. «Eso pensaba decirte». El sonido de los cascos se acercaba como un trueno. La caza había comenzado. El sol se hundía tras las cumbres cuando Samuel y Grace alcanzaron el paso rocoso. El aire era delgado, frío, y el eco de los cascos que los perseguían resonaba a lo lejos como un trueno apagado. Ambos estaban agotados, pero no podían detenerse todavía. Samuel los condujo hacia una grieta entre los peñascos, casi invisible desde el camino. La entrada estaba cubierta por ramas secas y musgo, como si la montaña misma quisiera esconder su secreto. «Aquí», dijo en voz baja, «entraremos». Grace lo siguió sin preguntar. Adentro descubrieron una cueva estrecha pero profunda, con paredes de piedra húmeda. Un pequeño manantial brotaba del suelo, y en el rincón más oscuro, un lecho de hojas secas mostraba que alguna vez había sido usada por cazadores. Samuel soltó el caballo y dejó que pastara afuera, oculto entre los arbustos. Luego encendió una pequeña fogata,
apenas una chispa que apenas daba luz. Grace se sentó, temblando de frío. ¿Crees que nos sigan hasta aquí?, preguntó. Sí, respondió Samuel sin rodeos. Pero no esta noche. El terreno es peligroso. Si intentan subir de noche, se matarán antes de encontrarnos. Ella asintió envolviéndose en la manta. La fatiga la vencía, pero su mente seguía inquieta. Cada vez que cerraba los ojos veía el fuego del rancho, los hombres cayendo, las sombras persiguiéndolos. Samuel la observó en silencio. Había algo en ella que lo desconcertaba. Una mezcla de fragilidad y fuerza que le recordaba su propio pasado. No debes culparte por lo que pasó, dijo rompiendo el silencio. Lo que hiciste fue sobrevivir. Grace lo miró con ojos cansados. Tú perdiste tu casa por ayudarme. Él encogió los hombros. Las casas se reconstruyen. Las almas no. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cálidas como el fuego débil que los separaba. Horas después, cuando el viento comenzó a soplar con más fuerza, Grace despertó sobresaltada. Samuel estaba en la entrada de la cueva vigilando. Tenía el rifle apoyado sobre las rodillas, y sus ojos no se apartaban del valle. «No puedes quedarte despierto toda la noche», murmuró ella, acercándose. «No puedo dormir sabiendo que podrían estar allá afuera», respondió él. Sin apartar la vista, Grace se sentó a su lado. La luna iluminaba su rostro, revelando las ojeras y las cicatrices de cansancio que el tiempo había dejado en él. «¿Alguna vez confiaste en alguien?», preguntó ella en voz baja. Samuel tardó en responder. «Una vez, en un hombre que me prometió justicia. Me traicionó por dinero. Desde entonces solo confío en lo que puedo ver y tocar». Grace bajó la mirada. «Y ahora me ayudas a mí. No puedes ver si digo la verdad». Él la miró, y por un instante el hielo de sus ojos pareció derretirse. «Te creo, Grace, no porque lo diga tu voz, sino porque lo dice tu miedo». «Nadie finge así». Ella contuvo el aliento. Por primera vez desde que se conocieron, sintió que no era una carga, sino alguien valiosa. El silencio los envolvió, roto solo por el viento y el murmullo del arroyo cercano. Grace apoyó la cabeza sobre su hombro. Samuel no se movió, pero sus músculos tensos comenzaron a relajarse. Al amanecer, el sonido de cascos volvió a retumbar en la distancia. Samuel se levantó de inmediato recogiendo sus cosas. «Debemos movernos antes de que crucen el río», dijo. Grace lo siguió, aunque cada paso le dolía. «¿A dónde iremos ahora?». «Hay una mina abandonada en el paso de Red Hollow», respondió él. «Es más profunda, y nadie se atreve a entrar desde que la montaña se vino abajo. Si llegamos allí, tendremos ventaja». Mientras desmontaban la fogata, Grace lo miró de nuevo. «Samuel, cuando todo esto termine, ¿qué harás?». Él sonrió sin humor. «No planeo tan lejos». «Yo sí», dijo ella suavemente. «Planeo contarlo todo. Que todos sepan lo que Hargrove hizo. Que nadie más muera por culpa suya». Samuel la observó un momento. En sus ojos ya no había solo miedo, había fuego. «Entonces te ayudaré a hacerlo», dijo. «Pero primero, saldremos vivos de esta cacería». A medida que el sol se alzaba, comenzaron el ascenso hacia el paso de Red Hollow. Atrás quedaba el refugio, el humo del rancho y la vida que ambos conocieron. Pero en la distancia, un grupo de jinetes ya había cruzado el valle. Uno de ellos levantó un catalejo y una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. «Los tenemos», dijo el sheriff. «No llegarán muy lejos. El destino ya los había unido. Ahora, la montaña decidiría si los separaba o los hacía inmortales». El sol se filtraba entre los pinos cuando Samuel y Grace llegaron al borde del paso de Red Hollow, una garganta profunda y rocosa donde el eco parecía tener vida propia. El aire era más frío allí arriba, cargado con el olor del hierro y la humedad de las viejas minas. Samuel desmontó primero, examinando el terreno. Había huellas frescas de caballos. No eran suyas. Se agachó, tocó el suelo con los dedos y frunció el ceño. «Nos llevan ventaja», murmuró. «Alguien conoce este camino mejor que yo». Grace lo miró con inquietud. «¿Crees que?». Él asintió antes de que terminara. El sheriff. Desde el primer día había sospechado que el hombre jugaba a dos bandos. Ahora lo sabía. A pocas millas, el sheriff encabezaba un grupo de 5 jinetes. A su lado cabalgaba Hargrove, con su sombrero impecable y su sonrisa de víbora. «Le advertí que Carter no se rendiría», dijo el sheriff. «Es un hombre peligroso». Hargrove se encogió de hombros. «Todos los hombres son peligrosos cuando aman a una causa. O a una mujer». El sheriff lo miró de reojo. «¿Qué quiere hacer con ella exactamente?». «Solo recuperar lo que me pertenece», respondió Hargrove con voz suave. «Mi dinero, mi reputación», y el silencio que ella rompió. El sheriff no respondió. Dentro de sí, la culpa comenzaba a corroerlo, pero el dinero que Hargrove le había prometido pesaba más que su conciencia. Mientras tanto, Samuel y Grace encontraron la entrada de la mina.
Era un boquete oscuro en la roca, cubierto por zarzas y maleza. Samuel apartó las ramas con la culata del rifle. «Aquí estaremos a salvo por un tiempo», dijo. Grace dudó antes de entrar. El aire dentro olía a tierra y óxido. «¿Has estado aquí antes?» «Una vez», respondió él, «cuando trabajé como guía para los mineros». La montaña se vino abajo 3 meses después. Entraron en silencio, avanzando hasta que la luz del exterior se volvió una sombra lejana. Samuel encendió una linterna de aceite que llevaba en su mochila. La llama proyectó sus sombras en las paredes, alargándolas como fantasmas. «Si vienen», dijo él, «oiré sus pasos antes de que lleguen». Grace se sentó sobre una roca. El cansancio y el miedo la mantenían temblorosa, pero algo dentro de ella ya había cambiado. No era la misma mujer que había sido empujada al río. Había enfrentado fuego, balas y traición, y seguía viva. «Samuel», dijo en voz baja, «cuando todo esto termine quiero entregarme al sheriff. Quiero contarle todo, mostrarle el dinero robado, los papeles que firmé». Samuel la miró con una mezcla de compasión y desconfianza. «No confíes en él, pero es la ley». Él soltó una carcajada amarga. «La ley también se vende, Grace. Yo lo aprendí cuando me culparon por un crimen que otro cometió». Ella lo observó intentando leer lo que había detrás de su voz. Dolor, cansancio, rabia contenida. «Entonces, ¿qué haremos?» Samuel alzó la linterna iluminando los túneles. «Esperar. Y si vienen, no dejaremos que nos lleven vivos». No tuvieron que esperar mucho. Al caer la tarde, el eco de cascos y voces se filtró por la entrada de la cueva. Samuel apagó la linterna y le hizo una seña a Grace para que guardara silencio. «Carter», gritó una voz familiar desde afuera. «Soy el sheriff. No queremos pelear». Grace se levantó de golpe, esperanzada. «Samuel, es él. Puede ayudarnos». «No», dijo él con dureza. «Escucha su tono. No está solo». Un segundo después, la voz de Hargrove resonó como un golpe de trueno. «Sal, Samuel. Entrégame a la mujer y podrás conservar tu vida». Grace se llevó una mano al pecho, incrédula. Él está con ellos». Samuel apretó el rifle. «Te lo dije. No hay ley en este valle. Solo hombres que compran justicia. ¿Y qué harás ahora?», preguntó ella temblando. Samuel respiró hondo. «Lo que tengo que hacer». Salió despacio hasta la entrada de la mina, donde la luz del crepúsculo teñía la roca de rojo. El sheriff lo vio y alzó una mano. «No hagas una tontería, Carter. Solo queremos hablar». «Ya lo estás haciendo», dijo Samuel. Con las armas listas, el sheriff tragó saliva. Por un segundo pareció vacilar. Pero entonces Hargrove le habló al oído y el hombre asintió. El sonido del gatillo rompiendo el silencio fue la respuesta. El disparo impactó cerca del pie de Samuel, levantando polvo. «Atrás», gritó Hargrove. «No lo maten todavía». Desde la oscuridad de la cueva, Grace vio cómo Samuel retrocedía, cubriéndose detrás de una roca. Los cascos resonaban, las sombras se movían, y entonces, cuando parecía que todo estaba perdido, una explosión retumbó dentro de la montaña. La mina tembló. Rocas comenzaron a caer del techo. El suelo vibró como si la tierra rugiera. Grace gritó: «Samuel». Él corrió hacia ella, empujándola hacia un pasadizo lateral justo antes de que la entrada se derrumbara. La montaña se cerró con un estruendo. El polvo y la oscuridad lo cubrieron todo. Y afuera, Hargrove y el sheriff se miraron con pavor. «¿Qué demonios pasó?», murmuró el sheriff. Hargrove sonrió helado. «Nada que no me convenga. Si murieron ahí dentro, el secreto muere con ellos». Pero dentro de la montaña, entre las sombras y la piedra viva, Samuel y Grace aún respiraban. Solo que ahora estaban atrapados juntos, en el vientre de la tierra. El estruendo se apagó lentamente, dejando solo un silencio pesado, denso, casi líquido. El aire olía a tierra húmeda, a miedo y a hierro. En la oscuridad total, el único sonido era la respiración entrecortada de Grace. «Samuel», susurró tosiendo por el polvo que aún flotaba. «¿Estás vivo?». Una mano áspera le rozó el brazo. «Sí», respondió él con voz ronca, «pero la entrada está sellada». La luz de la linterna había muerto durante el derrumbe y solo un tenue resplandor azul, filtrado por alguna grieta en la roca, marcaba sus siluetas. Samuel tanteó el suelo hasta encontrar su mochila. Dentro tenía fósforos y una pequeña lámpara de aceite. La encendió con cuidado. La llama tembló, proyectando sombras en las paredes irregulares del túnel. Frente a ellos, donde antes estaba la salida, ahora había una pared de piedras apiladas. Imposible de mover. Grace se acercó y tocó la roca. Estaba caliente. «¿Crees que puedan oírnos afuera?». Samuel negó con la cabeza. «Si siguen vivos ya se fueron. No arriesgarían volver mientras la montaña tiembla». Grace se hundió contra la pared, cubriéndose el rostro con las manos. «Vamos a morir aquí».
Samuel se arrodilló frente a ella. «Mírame, no eres la misma mujer que lanzaron al río, ¿verdad? Esa mujer se ahogó aquella noche. La que tengo enfrente pelea, muerde y no se rinde». Ella levantó la vista, los ojos llenos de lágrimas y polvo. «No sé si puedo más». Él le sonrió apenas. «Puedes». «Yo lo sé». Durante horas exploraron los túneles buscando una salida. La mina era un laberinto, pasajes angostos, pozos sin fondo y restos oxidados de antiguas herramientas. El aire se hacía más pesado cuanto más profundo bajaban. Grace caminaba detrás de Samuel, observando cómo la luz de la lámpara jugaba sobre su espalda. Había sangre seca en su camisa. «Estás herido», dijo. «Nada grave», respondió sin mirarla. «Déjame ver». «Grace». «Samuel, por favor». Él se detuvo y se volvió hacia ella. Tenía un corte largo en el hombro, justo donde una piedra le había golpeado durante el derrumbe. Grace rasgó un pedazo de su falda y lo presionó sobre la herida. «No me gusta verte sangrar». Samuel bajó la mirada. «No soy de los que merecen que los curen. No digas eso». Su voz fue suave pero firme. «Has hecho más por mí que nadie». Hubo un silencio largo. Solo el chisporroteo del aceite en la lámpara rompía el aire. «Grace», dijo finalmente, «hay algo que no te conté». Ella lo miró confundida. «¿Qué cosa?» Samuel respiró hondo. «Yo trabajé para Hargrove hace años. Antes de que tú lo conocieras». El corazón de Grace se detuvo por un instante. «¿Tú trabajabas para él?» «Sí. Creía que era un hombre justo. Me ofreció dinero por proteger sus envíos, pero un día descubrí que usaba las caravanas para traficar armas. Cuando quise irme me acusó de robo. El sheriff lo ayudó a fabricar pruebas y tuve que huir. Desde entonces vivo como un forajido». Grace lo escuchó en silencio. Todo cobraba sentido. La desconfianza del sheriff, el odio de Hargrove y la forma en que Samuel conocía los caminos del desierto. «Entonces», susurró ella, «si todo esto empezó por él, ¿por qué me salvaste?» Samuel bajó la cabeza como si buscara palabras entre las sombras. «Porque vi en ti algo que yo había perdido hace mucho, inocencia. Y porque cuando te lanzaron al río, supe que no podía quedarme quieto otra vez mientras él destruía otra vida». Grace lo miró con un temblor en los labios. Se acercó y le tocó la mejilla con delicadeza. «No eres un forajido, Samuel. Eres el único hombre honesto que he conocido». Por un momento el mundo fuera de la cueva dejó de existir. Solo había dos almas heridas, unidas por la oscuridad y la verdad. Pero entonces un sonido los hizo girar, un goteo. No de agua, sino de aire. Samuel se levantó de golpe. «¿Oyes eso?» Grace frunció el ceño. «¿Qué es?» Él sonrió por primera vez en horas. «Una corriente. Significa que hay salida cerca». Siguieron la dirección del viento, avanzando entre grietas hasta llegar a un pasaje estrecho cubierto por raíces. Samuel golpeó con una piedra y el aire fresco entró como un suspiro de esperanza. «Por aquí», dijo, «pero tendremos que arrastrarnos». Grace asintió. Se deslizaron uno tras otro, la roca raspando sus brazos, la luz de la lámpara menguando. Y justo cuando Samuel sintió la brisa de la noche en su rostro, una sombra se movió frente a él. Una voz familiar rompió el silencio. «Creí que nunca saldrías, Carter». Era el sheriff, y detrás de él con una sonrisa de serpiente. «Hargrove». La salida de la mina había sido una trampa, y ahora Samuel y Grace estaban otra vez frente a sus cazadores. El aire de la noche golpeó sus rostros, helado, limpio, cruelmente libre. Samuel se incorporó primero, cubriendo a Grace con el cuerpo mientras la luz de la luna revelaba a los dos hombres esperándolos, el sheriff y Hargrove. Ambos parecían fantasmas bajo el resplandor pálido, cubiertos de polvo y con las botas aún marcadas por el derrumbe. Hargrove fue el primero en hablar. «Qué conmovedor», dijo sonriendo. «La doncella y su salvador, arrastrándose desde la tumba». Samuel alzó el rifle, pero el sheriff ya tenía el suyo apuntando directo al pecho de Carter. «Baja el arma, Samuel», ordenó. «No hagas que esto termine peor». «¿Peor?» Samuel escupió al suelo. «Ya lo hiciste peor desde que te vendiste por unas monedas». El sheriff tensó la mandíbula. Durante un segundo su dedo tembló sobre el gatillo. Pero Hargrove intervino, caminando despacio hacia ellos, las manos a la vista como un predicador. «No tienes que morir aquí, Carter. Te daré una oportunidad. Entrégame a la mujer y te dejaré ir». Grace dio un paso al frente antes de que Samuel pudiera responder. «¿Entregarme?», repitió la voz firme. «¿Después de lo que hiciste? ¿Después de matarlos a todos para ocultar tus crímenes?» Hargrove la miró con frialdad. «No los maté. Solo eliminé testigos. La diferencia es semántica». Samuel apretó el rifle. «Eres un cobarde, Hargrove. Un asesino con traje de caballero». «Y tú», respondió Hargrove acercándose más. «Eres un hombre que no sabe cuándo rendirse».
El aire se volvió un hilo tenso. El sheriff movió un paso hacia el costado tratando de calmar la situación. «Basta, Hargrove. No vinimos a matarlos. Solo a traerla de vuelta». Hargrove se giró hacia él con una sonrisa venenosa. «¿Traerla de vuelta? Sheriff, no lo olvides. Tú trabajas para mí». El silencio que siguió fue distinto. Algo en el rostro del sheriff cambió, como si una grieta se abriera en su conciencia. Grace lo vio y habló con voz temblorosa pero sincera. «Sheriff, ¿cuántas veces lo ayudaste a encubrir asesinatos? ¿Cuántas veces le diste la espalda a la ley que juraste defender?» El hombre bajó la mirada. «Demasiadas», susurró. Hargrove lo miró con desprecio. «Eres débil, igual que ellos». Y en ese instante el sheriff levantó su rifle, pero esta vez no apuntó a Samuel. «Quizás», dijo con voz quebrada, «pero no más». El disparo resonó como un trueno. Hargrove cayó de rodillas, sorprendido, la sangre brotando de su hombro. «Maldito seas», rugió tambaleándose. «Dispara, Samuel». «Hazlo», Samuel no dudó. El segundo disparo lo derribó por completo. Hargrove cayó sobre la tierra, los ojos abiertos, mirando el cielo como si aún no entendiera que había perdido. El silencio volvió, espeso, casi sagrado. Grace se quedó quieta, mirando el cuerpo del hombre que había destruido su vida. No sintió alegría ni alivio, solo una extraña paz, como si por fin el peso de los años se hubiera disuelto en el polvo. El sheriff bajó su rifle. «Nunca debí», empezó a decir, pero Samuel lo interrumpió. «Lárgate. Nadie tiene que morir más hoy». El sheriff asintió avergonzado. «No diré una palabra. Nadie sabrá lo que pasó aquí». «Eso espero», respondió Samuel. Por tu bien, el hombre montó su caballo y se alejó, perdiéndose entre los pinos. Cuando todo quedó en silencio, Samuel se acercó a Grace. Ella seguía mirando el horizonte, donde el amanecer apenas comenzaba a colorear las montañas. «Se acabó», susurró ella. «No», dijo él suavemente. «Solo comienza». Grace lo miró confusa. «¿Qué quieres decir?» Samuel respiró hondo. «Cuando el sol salga, la noticia correrá. Dirán que maté al sheriff, que robé otra vez, que secuestré a una mujer. No importa lo que hicimos. Ellos escribirán su versión». Grace lo tomó de la mano. «Entonces nos iremos, lejos de aquí, donde nadie nos encuentre». Él sonrió con tristeza. «¿Y tú dejarías todo atrás?» Ella lo miró con firmeza. «Todo lo que valía la pena se fue hace tiempo. Solo quedas tú». Por un momento Samuel no supo qué decir. Su vida había sido huir, pelear, sobrevivir. Pero nunca había tenido a alguien dispuesto a quedarse a su lado. Se inclinó y la besó. Fue un beso breve, tembloroso, lleno de polvo y promesas rotas, pero también de esperanza. Cuando el sol finalmente asomó entre los riscos, ambos montaron a caballo. El viento soplaba hacia el oeste y con él el olor del amanecer. Samuel miró una última vez hacia la montaña donde casi mueren. «Adiós, viejo infierno», murmuró. Grace sonrió. Y hola, destino. Juntos cabalgaron hacia la línea dorada del horizonte, sin mirar atrás, pero muy lejos en el valle. Una figura observaba desde las sombras, el sheriff, aún vivo con el rifle apoyado en el hombro, y una decisión que pronto cambiaría todo. El sol ya estaba alto cuando Samuel y Grace alcanzaron las llanuras abiertas. Atrás quedaban las montañas, las minas y los ecos del derrumbe. Frente a ellos el desierto se extendía infinito, como una promesa sin dueño. Samuel se detuvo un momento observando el horizonte. «De aquí al Río Grande hay 3 días de viaje», dijo. «Si llegamos nadie podrá seguirnos». Grace asintió, aunque su mirada se perdió entre las dunas. El viento soplaba fuerte, levantando espirales de arena que parecían bailar alrededor de ellos. 3 días, repitió en voz baja. Después de tanto suena a poco. Samuel sonrió con suavidad. 3 días pueden cambiar una vida. Cabalgaban solo al caer la tarde cuando el sol se ocultaba. Durante el día se refugiaban bajo formaciones rocosas, compartiendo agua y silencio. Cada noche el desierto se volvía un mar de sombras, y el cielo, tan inmenso que parecía observarlos, les recordaba lo pequeños que eran frente al destino. Una de esas noches, mientras Grace dormía apoyada en su hombro, Samuel la observó en silencio. Su rostro, manchado por el polvo, aún conservaba una serenidad que él no recordaba haber visto nunca. Ella había perdido todo y sin embargo estaba allí, viva. Y él, un hombre marcado por errores, había encontrado en ella algo parecido al perdón. «Gracias», susurró, aunque ella no lo escuchó. Al amanecer del tercer día, divisaron humo a lo lejos. Samuel entrecerró los ojos. «Parece un campamento», Grace se tensó. «¿Y si es el sheriff?» «No puede habernos seguido», respondió él. No sin provisiones. Pero en el fondo, una sombra de duda lo atravesó. Se acercaron con precaución. Desde la distancia parecía un grupo de viajeros. 3 carretas, una fogata, caballos amarrados. Sin embargo, no había movimiento.
Cuando llegaron más cerca, comprendieron la verdad. El campamento estaba abandonado. Las ollas volcadas, la comida quemada, huellas de una huida apresurada. Samuel se agachó examinando el suelo. Hace menos de un día que se fueron. Grace miró alrededor inquieta. Samuel, tengo un mal presentimiento. Entonces un disparo resonó. El caballo de Samuel relinchó y cayó al suelo herido. El segundo disparo impactó cerca de sus pies, levantando polvo. Samuel tiró de Grace y ambos se cubrieron detrás de una carreta volcada. «¡Maldita sea!», gruñó. No se encontraron. Una voz retumbó desde la colina cercana. «No pensé que llegarías tan lejos, Carter». Era el sheriff, montado con el rostro cubierto por una sombra y los ojos cargados de determinación. Samuel se asomó con cuidado. «Vete, sheriff. No queda nada que ganar». El hombre rió con amargura. «Claro que sí, la ley. Algo que tú nunca entenderás. ¿La ley?», gritó Grace asomándose. «¿Esa ley que mató inocentes y encubrió asesinos? Ya no existe para ti». El sheriff la miró y por un instante dudó, pero el peso de sus pecados lo empujó hacia adelante. «No puedo volver con las manos vacías», dijo finalmente. «Si no entrego sus cuerpos, dirán que me vendí también». Samuel respiró hondo, apretando el rifle. «Entonces tendrás que mentir otra vez». La tensión se cortó en el aire. Dos hombres y una mujer, en medio del desierto, con el sol subiendo y el pasado respirándoles en la nuca, el sheriff disparó primero. Samuel respondió al instante. El sonido de los disparos rebotó entre las dunas. Grace gritó, corriendo hacia una roca mientras las balas cortaban el aire. Una bala alcanzó el brazo de Samuel. La sangre corrió pero siguió de pie. «Grace, vete», rugió. «No te dejaré», respondió ella con lágrimas en los ojos. El sheriff avanzó, decidido a terminarlo. «Ríndete, Carter. Ya perdiste». Samuel lo miró a los ojos. «Yo ya perdí hace mucho, pero no hoy». Y con un último disparo la batalla terminó. El sheriff cayó de rodillas, el polvo dorado pegándose a su sangre. «No hay escapatoria, Carter», murmuró antes de desplomarse. El silencio volvió. Solo el viento, moviendo las hojas secas, parecía hablar. Grace corrió hacia Samuel, sosteniéndolo antes de que cayera. «Samuel, tu brazo». Él sonrió débilmente. «He tenido peores». Ella lloró abrazándolo. «Ya está, ya terminó». Samuel levantó la vista. El sol ascendía, bañando el desierto con luz dorada. «Sí», susurró. «Terminó». Días después, en un valle verde al otro lado del río Grande, dos jinetes cabalgaron bajo un cielo abierto. No llevaban nombres ni pasados. Solo una promesa. Grace miró a Samuel. «¿A dónde iremos ahora?». Él la observó con ternura. «Donde el viento nos deje en paz». Ella sonrió. «Entonces que sople fuerte». Y siguieron cabalgando hasta que el sol se perdió detrás del horizonte. El mundo no sabría nunca sus nombres, ni la historia de la mujer que fue empujada a morir, y del hombre que desafió al destino para amarla. Pero el viento del oeste, dicen los viajeros, todavía lleva sus voces, susurros que cuentan que el amor, incluso en la tierra más árida, puede florecer entre el polvo y la sangre. De fin.